Yahvé, el Dios malévolo detrás de la Biblia. Crítica profunda. La figura de Yahvé, el Dios central en las escrituras judeocristianas, ha sido considerada por siglos como un ser benevolente y amoroso. Pero, un examen más cercano a las escrituras bíblicas revela una imagen completamente distinta. En lugar de un padre amoroso, Yahvé aparece como un Dios cruel, vengativo y sádico que no duda en imponer sacrificios humanos, castigos severos y leyes injustas. Al explorar los pasajes bíblicos que exponen la malevolencia de Yahvé, podremos concluir cómo esta figura divina ha sido manipulada por los apologistas religiosos. De esta forma lo presentan como un ser moralmente justo, cuando en realidad su naturaleza está lejos de la bondad y el amor. Acompáñanos en esta crítica profunda, si eres una persona de mente abierta y quieras descubrir la verdadera identidad e imagen de Yahvé. ¿Qué diferencia hay de un culto satánico a las prácticas exigidas por Yahvé en la Biblia? La inmolación, el sacrificio y el genocidio pueden ser actos divinos o son reflejo de una profunda perversión. ¿El Dios que exige sangre para perdonar es realmente el Padre benévolo que muchos imaginan? Lo que atribuimos al mal absoluto, sorprendentemente, está documentado como mandato divino en la Biblia. El hecho de analizar objetivamente los textos bíblicos nos lleva a cuestionar la esencia misma de Yahvé. ¿Es Yahvé un reflejo de la justicia divina o de la maldad encarnada? El relato bíblico evidencia que lo que creemos demoníaco ha sido llamado sagrado por muchas generaciones. ¿Es el Yahvé del Antiguo Testamento una figura divina o un impostor con rasgos diabólicos? ¿Es el amor divino de Yahvé una verdad revelada o una ilusión creada por interpretaciones selectivas? Decir Dios es amor pierde significado si se ignora la totalidad de los textos bíblicos. La ceguera selectiva alimentada por líderes religiosos distorsiona la verdadera esencia de Yahvé. ¿Cómo puede proclamarse amor infinito cuando las escrituras muestran un carácter opuesto? Citar versículos aislados es lo que esconde la complejidad y las contradicciones de la Biblia. Al leer la Biblia objetivamente, nos revela un mensaje que desafía las afirmaciones de la teología ortodoxa. ¿Es Yahvé el amor encarnado o una construcción de propaganda religiosa? La fe ciega en frases propagandistas sustituye la búsqueda genuina de la verdad. El Yahvé bíblico no es el Dios del amor, sino un reflejo de tiranía y de violencia. Las escrituras mismas condenan la imagen idealizada de un Yahvé benévolo. ¿Cómo reconciliar un Dios de amor con uno que perpetúa la crueldad y el genocidio? La verdad está en la Biblia, pero pocos se atreven a leerla sin prejuicios. Un Dios iracundo y militarista desafía las nociones de amor y misericordia divina. La honestidad intelectual exige confrontar las contradicciones en la naturaleza de Yahvé. Jesús acusó al padre de los judíos, como el mismo diablo, y de ser un asesino y mentiroso desde el principio. ¿Acaso era Yahvé ese padre? Aceptar ciegamente a Yahvé como amoroso es ignorar su carácter explícito en la Biblia. ¿La fe justifica pasar por alto los actos de crueldad y traición divina documentados en la Biblia? La lujuria de Yahvé por el sacrificio contradice cualquier noción de divinidad compasiva. Un Dios que demanda masacres y violaciones
no puede ser el prontuario del amor. La sed de sangre y conquista de Yahvé desenmascara la crueldad divina de las Escrituras. ¿Cómo justificar la aniquilación de inocentes en nombre de un Dios supuestamente justo? La Biblia describe a Yahvé no como un protector, sino como un estratega de la barbarie. Cuando la fe ignora la inmoralidad, se convierte en complicidad. Yahvé, el sionista original, promueve no la paz, sino la dominación y el sometimiento. El botín de guerra avalado por Yahvé revela el menosprecio y explotación de las víctimas. ¿Qué clase de divinidad exige la esclavitud y la violación como tributo? El Dios de la guerra de los hebreos contradice cualquier noción de misericordia o justicia. Aceptar sin cuestionar las órdenes de Yahvé en la Biblia es renunciar al juicio moral. ¿Qué humanidad puede haber en quien glorifica a un Dios que pide la sangre de inocentes? El sacrificio de seres indefensos no es un acto divino, sino un reflejo de brutalidad arcaica. Cuando la fe justifica el asesinato de niños, se convierte en un culto a la inhumanidad. La matanza ritual, presentada como divina, se asemeja más a prácticas oscuras y demoníacas. Adorar a un infanticida es renunciar a la ética y a la compasión. El culto a Yahvé se construyó sobre altares de sangre, donde la vida inocente era la moneda de cambio. La ira divina de Yahvé exigía tributos de carne y sangre, no actos de amor ni justicia. El sacrificio animal en los templos de Yahvé expone una espiritualidad basada en el miedo, no en la misericordia. La inmolación diaria de criaturas refleja una religión atrapada en la violencia y la culpa. La verdadera divinidad no demanda sacrificios, sino que inspira compasión y respeto por la vida. Cuando la devoción se mide en sangre, la espiritualidad se convierte en barbarie. El holocausto, presentado como amor, en realidad grita sometimiento a través del sacrificio. ¿Qué misericordia se esconde tras un altar manchado con la vida de inocentes? La ofrenda de expiación revela un Dios que no perdona, sino que exige tributos de carne y dolor. Un culto fundamentado en el derramamiento ritual de sangre es un pacto con la violencia, no con la divinidad. La fascinación de Yahvé por los sacrificios muestra un Dios que se deleita en la destrucción más que en la creación. El rechazo a la ofrenda vegetal de Caín y la aceptación del sacrificio animal de Abel retratan a un Dios con hambre de muerte. 22.000 bueyes y 120.000 ovejas sacrificados en 2 semanas es una hecatombe que alimenta la sed de un Dios insaciable. Cuando la religión pide sangre, la devoción se convierte en servidumbre ante lo macabro. El verdadero amor divino no exige holocaustos, sino actos que preserven la vida y el bienestar de todos los seres. Un culto que glorifica la muerte no puede ser la fuente de la vida. La teología de la sangre no purifica, sino que perpetúa el ciclo de violencia. La muerte como requisito para sellar pactos divinos refleja un Dios más cercano al miedo que al amor. Cuando el sacrificio de un ser humano se justifica en nombre de la fe, la moralidad pierde toda su esencia. El dogma de que, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es la cúspide de la perversidad ritualizada. La figura de un Dios que demanda vidas ajenas para redimir errores humanos expone la profundidad de una espiritualidad enferma. ¿Qué clase de divinidad requiere la muerte de su Hijo para salvar a sus seguidores? Tal fe parece más humana que divina.
El sacrificio humano en nombre de Yahvé es el último testimonio de un culto que abraza la oscuridad. La exaltación del sufrimiento como salvación eterna es una teología de la desesperanza. Un Dios que exige sangre en lugar de compasión solo es digno del cuestionamiento, no de la alabanza. Cuando la fe exige la sangre de los inocentes, deja de ser un camino hacia la luz. Un Dios que equipara a los hijos con sacrificios animales traiciona la esencia misma de la vida. El infanticidio ritual es la más oscura sombra de una espiritualidad distorsionada. La arqueología confirma lo que las palabras intentan ocultar, por esto, la fe a menudo camina sobre cimientos de sangre. La consagración de vidas humanas en rituales no es devoción, es la degradación máxima de la humanidad. ¿Qué justificación puede tener una divinidad que demanda vidas jóvenes para redimir ciudades? La práctica de sacrificar primogénitos refleja una espiritualidad esclavizada por el miedo y la obediencia ciega. El sacrificio ritual de niños no honra a un Dios, perpetúa un legado de barbarie. ¿Cómo puede un Dios de amor exigir vidas humanas como tributo? Esta es la contradicción que grita desde las páginas de la historia. La santificación a través de la muerte revela la tenebrosa cara de un culto disfrazado de divinidad. Cuando un Dios demanda vidas humanas, la espiritualidad se convierte en un teatro de horror. El sacrificio de la hija de Jafet es un grito eterno contra los votos dictados por el fanatismo. Un Dios que se alimenta de sacrificios no es protector, sino un tirano de lo sagrado. La victoria en la guerra que cuesta la vida de un inocente es un precio que ninguna moral puede justificar. El culto que exige sangre humana refleja una conexión rota entre la divinidad y la humanidad. El Dios, el precursor de Yahvé, deja un rastro de sacrificios humanos en la historia que no puede ser ignorado. Las tradiciones que glorifican el sacrificio sangriento perpetúan un ciclo de violencia espiritual. La arqueología revela que los templos de la antigüedad fueron altares de sufrimiento, no de salvación. ¿Es veneración o sometimiento absoluto ofrecer la vida de los seres queridos a una divinidad implacable? Si un Dios necesita energía de sacrificios, ¿no pone esto en duda la naturaleza de su poder divino? La verdad velada siempre encuentra grietas en las paredes, aquellas que fueron construidas para ocultarla. ¿Cuándo un Dios admite manipular a su pueblo hacia la perversidad, es acaso divino o demoníaco? Los cultos basados en el sufrimiento humano alimentan fuerzas que están lejos de ser benevolentes. Los gnósticos vieron en el demiurgo un reflejo del control y el engaño del mundo material. El sufrimiento ritual no es devoción, sino una transacción perversa entre el miedo y el poder. Justificar lo inmoral con palabras sagradas es sacrificar la integridad de nuestra propia humanidad. La manipulación de las escrituras es un arma que mantiene viva la opresión espiritual. ¿Qué tipo de divinidad contamina a sus seguidores con estatutos que no son buenos para su bienestar? Los versículos que admiten sacrificios infanticidas son gritos de alerta para quienes buscan la verdad. El dogma que pide ceguera selectiva ante su historia es un dogma construido sobre la negación. Cuando un Dios se complace en el sufrimiento humano como sacrificio, ¿qué tipo de moral puede generar? La moral bíblica, bajo el velo de la ley, esconde una tiranía disfrazada de santidad.
Las leyes que prohíben el amor y permiten el genocidio revelan más sobre la naturaleza de su creador que cualquier escritura sagrada. La verdadera moralidad no se mide por el sufrimiento infligido, sino por el amor que se ofrece sin condiciones. La cultura judeocristiana, considerada como fuente de valores, esconde en su interior las huellas de un Dios que demanda dolor y sacrificio. El culto a la ley no debería ser un medio para justificar la tiranía, sino una guía hacia la justicia y la compasión. Las leyes que destruyen la vida en nombre de lo divino no pueden ser llamadas morales, sino simplemente actos de opresión. El día de descanso se convierte en una trampa, donde el castigo por ser humano es más importante que el gozo de la vida. La moral en la Biblia está distorsionada, no busca elevar al hombre, sino doblegar su espíritu a la voluntad de un Dios despiadado. Cuando el sacrificio humano se presenta como la voluntad divina, la moralidad se desvanece en un abismo de oscuridad. ¿Qué tipo de amor se esconde detrás de leyes que castigan con la muerte, por actos tan humanos como encender una llama? Cuando la religión exige sacrificios humanos y la muerte de aquellos que piensan diferente, ¿dónde queda la humanidad? Un Dios que castiga la libertad de conciencia y exige el sacrificio de la vida de su propia creación, no es un ser benevolente, sino un tirano. La moral bíblica no se basa en el amor, sino en la obediencia ciega y en la imposición del sufrimiento y la culpa. Si un Dios impide el acceso a la sabiduría para mantener a sus seguidores ignorantes, ¿puede realmente ser considerado un ser digno de adoración? La prohibición del árbol de la ciencia, del bien y del mal, en el Edén, revela el verdadero propósito de un Dios que busca mantener a la humanidad en la oscuridad y en la sumisión. La moralidad en la Biblia no es una guía hacia la iluminación, sino un camino hacia la sumisión y la destrucción de la libertad humana. Yahvé no es un Dios amoroso, su nombre está asociado con el control, la opresión y la negación de la autonomía humana. El castigo y el sufrimiento no son señales de divinidad, sino de una voluntad tiránica que pretende aplastar todo lo que aspire a ser libre. Cuando un Dios prefiere que sus hijos vivan en ignorancia y sufrimiento, en lugar de alcanzar la sabiduría, es claro que ese Dios no busca la liberación del alma, sino su esclavización. ¿Por qué un Dios que se dice amoroso temería que el hombre adquiriera conocimiento o contactara con seres espirituales más sabios? Cuando un ser divino limita el acceso al conocimiento espiritual, ¿no está demostrando su inseguridad y miedo a ser cuestionado? El temor de Yahvé hacia el conocimiento de los hombres revela una voluntad de mantener la humanidad en la ignorancia y bajo control. La prohibición de las artes mágicas y la comunicación con seres interdimensionales podría ser vista como un intento de frenar el despertar espiritual del ser humano. Si la iluminación espiritual fuera peligrosa para un Dios, ¿acaso no es esa la prueba de que ese Dios no busca el bienestar de sus seguidores, sino su sumisión? Yahvé no temía que los hombres alcanzaran la sabiduría para su propio beneficio, sino que sus propios secretos y su dominio pudieran ser desafiados. El miedo de Yahvé a la ascensión espiritual humana muestra su interés por mantener su dominio sobre una humanidad que busca la verdad más allá de sus limitaciones. La historia de la Torre de Babel refleja la lucha eterna entre la luz del conocimiento humano y las fuerzas que intentan apagarlas por miedo a perder el control. Si el conocimiento y la comunicación con los dioses eran considerados una amenaza, tal vez es porque ese poder podría liberar al hombre de las cadenas de la ignorancia.
En la historia de los ángeles caídos, la revelación de los secretos del cielo podría ser una metáfora de la libertad espiritual que Yahvé temía perder. Si realmente un Dios es amor, ¿por qué su legado está lleno de dolor, sufrimiento y tiranía? ¿Cómo puede alguien llamar amor a un ser que exige sacrificios humanos, condena a la humanidad por el conocimiento y prohíbe el despertar espiritual? La verdadera libertad espiritual comienza cuando dejamos de adorar un Dios que es más un carcelero que un protector del bienestar humano. Al reconocer las atrocidades cometidas por Yahvé, nos damos cuenta de que la humanidad ha sido víctima de un engaño que ha perdurado por siglos. ¿Por qué un Dios que se dice amoroso teme tanto a la luz del conocimiento y la sabiduría que podría liberar a sus seguidores? A través de la historia, muchos han confundido el verdadero enemigo de la humanidad al creer que la serpiente de la sabiduría es una amenaza cuando, en realidad, simbólicamente, fue quien desafió la tiranía. Si Yahvé es el Dios del amor, ¿por qué sus acciones y mandatos están tan alejados de lo que verdaderamente significa amor, bondad y justicia? El verdadero amor no busca esclavizar, controlar o condenar. El amor auténtico empodera y libera a quienes lo reciben. Es posible que las verdaderas enseñanzas espirituales hayan sido distorsionadas por siglos para ocultar la verdadera naturaleza de quienes querían controlar a la humanidad. En lugar de seguir un Dios que nos castiga por buscar la verdad, deberíamos reconocer a aquellos que realmente han luchado por nuestra libertad espiritual. Al desvelar las atrocidades cometidas en nombre de Yahvé, a través de las Escrituras, se hace evidente que este Dios no representa el amor, la misericordia y la justicia que muchos creen que simboliza. En lugar de un protector benevolente, Yahvé emerge como una figura tiránica, cuyo comportamiento y demandas son completamente incompatibles con los principios éticos que la humanidad debe aspirar a seguir. Este controvertido análisis no busca solo criticar una religión, sino invitar a una reflexión más profunda sobre el origen de nuestras creencias y el impacto de la figura de Yahvé en nuestra visión moral y espiritual. La verdadera comprensión de su naturaleza nos permite cuestionar las enseñanzas que han sido aceptadas durante siglos y buscar una mayor autenticidad en nuestra relación con lo divino. Muchas gracias por llegar al final de este análisis reflexivo. Te invitamos a suscribirte, clic en me gusta y compartirlo. Este contenido ha sido adaptado y producido por el equipo editor del canal Síntesis de YouTube, bajo la dirección de Michael DLV. Fuente Síntesis, investigaciones realizadas por el escritor y analista de historia religiosa, Marcos Neumann Ruiz. Muchas gracias por su apoyo.